¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buenas noches. Quiero en esta oportunidad referirme a la más reciente denuncia que hizo Colombia Humana contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Todos recordarán que Claudia López en un discurso pues responsabilizó a Colombia Humana de los actos vandálicos y de los desmanes en la capital. Pues hoy un juez le responde a raíz de la denuncia a la concejal de Bogotá, Ana Teresa Bernal, y a Gustavo Petro, recordándoles que esas expresiones que utilizó Claudia López en ese discurso, pues están amparados, valga la redundancia, en los discursos especialmente protegidos, bajo la égida de la libertad de expresión. ¿Y cuáles son los discursos especialmente protegidos? Pues esa es la razón por la cual estoy haciendo este video, porque quiero que hagamos pedagogía en el ejercicio o para el ejercicio de la libertad de expresión, libertad de información y libertad de opinión para quienes ejercemos en las redes sociales la opinión, la crítica, el debate, para quienes lo hacen en los medios de comunicación, y especialmente para usted que es periodista y que muchas veces los mismos los periodistas son amenazados o amedrentados con denunciar ser denunciados por injuria y calumnia. Muchas veces los funcionarios los intimidan. Es que si usted sigue criticándome allá en esa emisora, lo voy a denunciar penalmente. Claro que los periodistas no comen cuento, pero sin embargo, este video quiero que sea desde el punto de vista pedagógico. Entonces, quiero centrarme en qué son los discursos especialmente protegidos y que usted como funcionario público o personaje público, político, líder, dirigente, tiene que soportar que la ciudadanía lo haga. ¿Cuáles son los discursos especialmente protegidos? Pues para ello o para responder me voy a centrar en la sentencia 546 del 2016, magistrado ponente Jorge Iván Palacio, Corte Constitucional. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque en la misma está condensada todo el trazo jurisprudencial en el sentido de la libertad de expresión, libertad de opinión, lo que tiene que ver con funcionarios públicos. El primero de ellos, ¿cuáles son los discursos? Porque son dos discursos especialmente protegidos. El primero de ellos son los discursos de los políticos. ¿Cómo nos fascinan los discursos de los políticos? Nos fascinan tanto, sobre todo cuando están en campaña electoral, cómo se atacan, ¿no? Y entonces vote por mí porque yo soy honesto, no vote por fulanito porque es un bandido, es un corrupto, se robó los tubos. Bueno, insultos van, insultos vienen. Esto hace parte de la democracia, el debate. Entonces, no se puede utilizar o pretender utilizar la acción penal contra ese tipo de expresiones o injurias, insultos que se dan de alguna forma en las contiendas electorales. Pero entonces la sentencia nos dice respecto a los discursos de los políticos que comprende que discurso dice que comprende todos los que son de contenido electoral, ¿sí? O con críticas hacia el Estado o a los funcionarios públicos. Entonces, ayer precisamente cuando les comparto los videos de los congresistas de cómo se atacan de paramilitares, guerrilleros, genocidas, asesinos, usted es un criminal, esos están amparados, de decirles que los van a denunciar. Y quiero aprovechar para decirles que eso es una pataleta de ahogado, decir que es que lo voy a denunciar penalmente. El derecho penal en principio es ultima ratio. El derecho penal debe ser utilizado cuando ya se han agotado los demás instrumentos, no venir a manosear y a instrumentalizar el derecho penal para su propio beneficio. Y son pataletas de abogado porque del 100% de las denuncias por injuria y calumnia, sobre todo los que son funcionarios públicos, o del sector público, políticos, si acaso el 13 o el 15% llegan a una sentencia, porque la mayoría se quedan en que las personas se retractan, llegan, concilian, negocian y no llega ni siquiera a fase de condena. Entonces, sí es conveniente de que los funcionarios públicos, los personajes, tengan claro de que los van a cuestionar y que los van a escudriñar y que los van a indagar y que se les va a cuestionar
así no guste el tono, la forma, que es un fastidioso, que sí, pero hace parte de la democracia. Entonces, esos discursos de los políticos que tanto nos apasionan o asuntos de interés público. ¿Cuáles son los asuntos de interés público? Pues los recursos públicos, en la plática de todos, cómo se están ejecutando los recursos. Ahí tenemos entonces a don Evaristo todos los días pasando derechos de petición a la gobernación, don Evaristo allá en la alcaldía radicando una solicitud de información sobre cómo se están ejecutando, por qué no invirtieron los 1.000 millones de pesos allá en su vereda y todo ese tipo de cosas. Por más fastidioso que sea don Evaristo, que lo escuchamos todos los días allá en la radio, denunciando al alcalde y denunciando al gobernador, eso hace parte de la democracia, la deliberación política, el control político ciudadano. El señor está denunciando porque no se están invirtiendo los recursos. No nos va a gustar y todo, pero tenemos que tolerarlo y tenemos que soportarlo y no considerarlo como enemigo, ¿no? Eso es muy distinto de los que hacen proselitismo político con la denuncia. Ojo con eso, porque yo soy partidario de la denuncia pública ciudadana, el control ciudadano, bienvenido sea. Cuando los políticos utilizan estos instrumentos para destruir y aniquilar al otro y dañar, eso sí es otra cosa, eso es una guerra sucia y eso, ese es otro aspecto que lo cual no estoy o no, nunca he compartido. Y el segundo discurso, ya vimos el primero de ellos, el discurso de los políticos, el segundo discurso es el discurso de los funcionarios sobre funcionarios o personajes públicos, sobre funcionarios o personajes públicos. No solamente son los funcionarios públicos, los personajes públicos también se entienden los miembros como los de las cámaras de comercio, las cajas de compensación, o son personajes de relevancia social, son personas de connotación social reconocidos, son los divos del Platana, las divas del Platana tienen que soportar que se les cuestione y que se les critique. Yo siempre he insistido en este punto cuando a quienes van a ser candidatos a la Cámara de Representantes, a quienes quieren ser alcaldes o quieren ser gobernadores, diputados, concejales, tienen que ir mentalizados de que les van a escudriñar su vida hasta la cochera del perro, los van a indagar y ahí se les van a meter al rancho. Y si usted no está preparado para eso, entonces mejor no se meta en esos menesteres, no salir como ciertos funcionarios a victimizarse y a llorar en redes sociales que porque es que lo están persiguiendo, que los critican y que los cuestionan y que no sé qué más. Ese es el deber ser. Hay gente que les va a gustar y hay gente que no les va a gustar, hay gente que les van a decir sus verdades y usted tiene que soportarlo. Eso hace parte, vuelvo al tema de la democracia, el cumplimiento, y de hecho la sentencia lo dice, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano. Se ejerce, se materializa a través del control político ciudadano y ello concretamente en el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de opinión, de que los ciudadanos utilicen las redes sociales y los medios de comunicación para poner en conocimiento el por qué no se están haciendo las obras como deben hacerse. Entonces, la Corte Constitucional protege estos discursos, protege a estas personas, protege este debate. Es que es el debate público, bienvenido sea. Eso es admirable en una democracia y dice la sentencia, esta 546, que cualquier forma de inmiscuirse en esto o ponerle talanqueras a la libertad de expresión pues ya genera duda, sospecha, porque solamente en las dictaduras es que se prohíbe la deliberación. Recuerdo como en la Rusia comunista, en la URSS, la gente si veía más de 3 personas reunidas le echaban plomo, no se podía, porque ahí no se podía la deliberación pública. Entonces, de esta manera quiero dejarles este apunte para que pues aprendamos bueno, se nos quedaba otro punto y es que hay unos aspectos del escrutinio público, acá ya se me olvidaba, sobre los funcionarios públicos. ¿Qué asuntos son sujetos de escrutinio público? Los asuntos que están relacionados con el ejercicio y desempeño de la propiamente la función, el incumplimiento de un deber legal como ciudadano. Si un funcionario público, un alcalde tuvo conocimiento de un hecho punible y no lo denunció, pues eso hay que decirlo. Aspectos privados relevantes para evaluar la confianza depositada en el manejo de lo público. Yo aquí hay algo muy importante y es que, y me va a permitir decir lo que quiero, y es que
la sexualidad o la intimidad, yo lo he dicho infinidad de veces, no hace parte del debate público, la intimidad personal o familiar no hace parte, pero cuando es relevante o cuando trasciende a lo público, cuando pues va a ser para evaluar el manejo de lo público. Es decir, si yo voy a ser candidato a la Cámara de Representantes y debo 3 meses de arriendo, nunca le pagué o no le pagué las empanadas a doña Marta, hace 5 años de una deuda, a mí me tienen que sacar eso. Y eso sí es relevancia porque va a permitir decir que esta persona no es apta para moralmente, como ético, que vaya a desempeñar un cargo público. Quiero ser diputado y resulta que le doy palo por comida a la mujer, le pego a la mujer. eh, ¿Será que esta persona es idónea para ser diputado? Eso se lo van a sacar y es relevante. Entonces, algo privado trasciende a lo público. Pero a otros aspectos, digamos, eso tan ruin y tan rastrero de meterse en la sexualidad, de la intimidad, de si un gobernador, un alcalde, un concejal es gay, eso no le importa a nadie le interesa, a nadie le afecta. ¿En qué le afecta a usted que el alcalde sea homosexual, que el gobernador sea gay, que el concejal se acueste con quien se acueste? Eso no nos afecta a nosotros, eso no hace parte del escrutinio público, no hace parte del debate público. Y tengamos un poquito de altura, yo siempre lo he dicho, hay que tener altura en el debate público y centrarnos en lo relevante, en lo importante, no utilizar las redes sociales para destruir. El otro punto, el último punto del escrutinio público para los funcionarios públicos, lo que es la competencia y la capacidad. Mirar si es capaz, si es idóneo, si tiene la experiencia y ese tipo de cosas. Finalmente quiero terminar con esto. Eh, cuando el derecho penal debe ser utilizado, y es que la libertad de expresión, a pesar de que esto esté amparado y que estemos protegidos, no es ilimitada, existen límites y hay que distinguirlos. Eh, Decir en redes sociales que un gobernador o un alcalde es un asesino, es un guerrillero, eso es calumnia, porque endilgarle a otra persona a través de redes sociales o medios de comunicación la comisión de un hecho punible, eso es un delito y eso se llama calumnia, eso sí es calumnia, eso sí es un delito, porque si yo tengo conocimiento de un hecho punible, tengo las pruebas de que el diputado es guerrillero, yo tengo que ir a las autoridades competentes, es decir, a los organismos jurisdiccionales, no las redes sociales. Las redes sociales son importantes porque pesan y presionan a la justicia y hacemos movimientos y todo eso es muy importante en la opinión pública. Pero el organismo competente es la fiscalía. Yo tengo que ir y llevar las pruebas a la fiscalía, no hacer show para aniquilar moralmente al adversario político, endilgándole delitos que ni siquiera no podemos responsabilizar. Si yo tengo las pruebas, las presento allá. Si no tengo las pruebas, estoy cometiendo un delito y es calumnia. Utilicemos las redes sociales para hacer crítica constructiva, propositiva. Cuestionemos, pero con altura, un debate de altura, no lo ruin y lo rastrero sobre aspectos físicos, sobre si las tengo grandes o si ese tipo de cosas. Tengamos respeto por el otro. Feliz noche, bendiciones para todos.